Hola, mi nombre es Daniela Correa Garzón y junto a mi compañera Cristina Ortega venimos en representación de la Universidad del Atlántico y en esta oportunidad presentamos nuestro proyecto de investigación titulado Valorización de macroalgas marinas para la síntesis verde de nanopartículas de óxido de cobre aplicadas a la recuperación fotocatalítica de aguas contaminadas con azul de metileno. Este proyecto se desarrolla bajo la dirección de la doctora Dariluz Mendoza y el codirector Freider Durán. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos. Objetivo general: evaluar la eficiencia fotocatalítica de nanopartículas de óxido de cobre obtenidas mediante síntesis verde a partir de estratos de sargazo para la degradación de azul de metileno bajo irradiación con luz visible y luz UV mediante los análisis de variables operativas, la incorporación de peróxido de hidrógeno y el estudio del mecanismo de degradación con el fin de valorar su potencial aplicación en el tratamiento de aguas contaminadas. Objetivos específicos: caracterizar las propiedades físico-químicas relacionadas con la actividad fotocatalítica de las nanopartículas obtenidas por síntesis verde con extractos de sargazo. Analizar la influencia de variables operativas como tiempo de irradiación, pH, masa de las nanopartículas y concentración de peróxido de hidrógeno sobre la eficiencia de degradación fotocatalítica del azul de metileno bajo luz UV y luz visible. Proponer el mecanismo de degradación fotocatalítica del azul de metileno mediante el análisis cinético y la aplicación de controles experimentales y la detección. Nuestra investigación surge a partir de una problemática ambiental relacionada con la presencia de colorantes sintéticos en cuerpos de agua. Estos compuestos presentan características como alta estabilidad química y resistencia a tratamientos convencionales, lo que dificulta su eliminación. En este contexto, la fotocatálisis heterogénea representa una alternativa de interés para el tratamiento de contaminantes orgánicos, debido a que permite utilizar materiales semiconductores capaces de generar especies reactivas que van a favorecer su degradación. En nuestra propuesta utilizamos nanopartículas de óxido de cobre obtenidas mediante una ruta de síntesis verde utilizando extractos de sargazo SP. Posteriormente evaluamos su desempeño fotocatalítico frente al azul de metileno, incorporando además el peróxido de hidrógeno como un agente oxidante complementario. Ahora bien, nuestra problemática se centra en la dificultad para remover colorantes sintéticos presentes en aguas contaminadas. Particularmente, el azul de metileno presenta estabilidad química y resistencia a procesos de degradación, por lo que se utiliza como un contaminante modelo para evaluar nuevas alternativas de tratamiento. Aunque la fotocatálisis heterogénea emplea materiales de óxido de cobre y presenta un potencial para poder degradar estos contaminantes, también existe un desafío asociado a la obtención convencional de estos nanomateriales, debido al uso de reactivos que pueden generar impactos ambientales. Por esta razón, nuestra propuesta busca abordar ambas situaciones mediante estrategias de síntesis verde utilizando sargazo SP. De esta forma, teniendo nuestra fuente de biomasa, obtenemos también nanopartículas de óxido de cobre y evaluamos posteriormente su capacidad fotocatalítica. De esta manera buscamos no solamente tratar el contaminante, sino también valorizar una biomasa marina y transformarla en un material de mayor valor agregado. En primer lugar tenemos el azul de metileno, que es un colorante catiónico cuya estructura conjugada le proporciona una banda característica de absorción alrededor de 664 nanómetros. Esta estructura también está relacionada con su estabilidad y resistencia a procesos convencionales de degradación. En segundo lugar tenemos el sargazo SP, que se utiliza como una fuente de compuestos bioactivos para la síntesis verde de las nanopartículas de óxido de cobre, y estos compuestos pueden actuar como agentes reductores y estabilizantes, favoreciendo así la formación y la estabilización del nanomaterial. Finalmente, incorporamos el peróxido de hidrógeno como un agente oxidante complementario, debido a su capacidad para favorecer la generación de especies reactivas de oxígeno, particularmente radicales hidroxilo, que estos pueden participar en la degradación del azul de metileno. Teniendo en cuenta estos fundamentos teóricos y en concordancia con los objetivos planteados, establecimos la siguiente metodología. Inicialmente se preparó el extracto de sargazo SP. Para ello se utilizaron 5 gramos de biomasa seca y pulverizada y se mezcló con 100 mililitros de agua destilada. Esta mezcla se calentó bajo agitación constante hasta alcanzar 90 grados Celsius y posteriormente se dejó reposar unos 10 minutos.
Luego se centrifuga para poder separar la fracción sólida del extracto y finalmente se recupera el sobrenadante, que corresponde al extracto acuoso de la macroalga, y se almacenó bajo refrigeración para utilizarlo posteriormente en la síntesis. Una vez obtenido el extracto, procedimos a la síntesis verde de las nanopartículas de óxido de cobre. Para esto se mezclaron 35 ml del extracto con 65 ml de una solución de sulfato de cobre a 0,2 molar, manteniendo esta mezcla bajo agitación constante. Durante la reacción se realizó el seguimiento del pH y se observó la formación de un precipitado de tonalidad verde grisácea correspondiente al precursor del material. Posteriormente, este precipitado fue separado mediante centrifugación, lavado con agua destilada y etanol y secado a 60 grados Celsius durante 3 días. Finalmente, el material fue sometido a calcinación a 800 grados Celsius durante 8 horas, con el propósito de favorecer la formación de la fase cristalina del óxido de cobre. Obteniendo este material, se realiza la caracterización para analizar sus propiedades estructurales, morfológicas y ópticas para su comportamiento fotocatalítico. En este caso, se evaluó la estructura cristalina del óxido de cobre y la morfología mediante SEM, microscopía electrónica de barrido. Una vez obtenido el fotocatalizador, procedemos a evaluar su actividad fotocatalítica con el azul de metileno. Para los ensayos se utilizó una solución de azul de metileno a 10 partes por millón. Se adicionaron 50 ml de esa solución en un beaker de cuarzo y posteriormente se incorporan las nanopartículas de óxido de cobre. Para el sistema asistido se adiciona además el peróxido de hidrógeno. Cabe aclarar que antes de la irradiación, la suspensión se mantuvo durante 30 minutos en ausencia de luz y bajo agitación constante. Este periodo permite establecer el equilibrio de absorción y desorción entre el azul de metileno y la superficie de las nanopartículas. Es importante porque de esta manera podemos diferenciar la remoción asociada únicamente a la absorción de la que ocurre posteriormente por efecto fotocatalítico. Después de alcanzar el equilibrio de absorción, se inicia la fotodegradación. El sistema utiliza una lámpara Sansi LED de 40 watts con un espectro de 400 a 700 nanómetros correspondiente a la luz blanca visible. El beaker de cuarzo se encuentra a una distancia de 20 centímetros de la lámpara y el sistema se mantiene en agitación constante. Además, se utiliza un sistema de control térmico para mantener la temperatura en un rango de 20 a 25 grados Celsius en todo el reactor. Durante este proceso que se realiza el seguimiento de la degradación, se toman muestras de diferentes tiempos hasta completar el tiempo de tratamiento establecido, que son 120 minutos. Las muestras se filtran antes de leerlas en el espectro UV-Vis para retirar las nanopartículas y posteriormente se analizan en este equipo monitoreando la disminución de la absorbancia característica del azul de metileno alrededor de los 664 nanómetros. A partir de esa disminución y la absorbancia se determina la evaluación de la concentración del colorante y posteriormente la eficiencia del proceso de fotodegradación. De esta manera, la metodología integra la valorización de la biomasa del sargazo SP, se utiliza en la síntesis verde de nanopartículas de óxido de cobre y posteriormente se evalúa de estas como fotocatalizador para la degradación del azul de metileno, tanto considerando así el efecto del catalizador como la incorporación también del peróxido de hidrógeno. Esto nos permite evaluar no solamente la eficiencia de la remoción, sino también la influencia de las condiciones experimentales sobre el desempeño del sistema. El resultado de esta metodología lo desarrollará mi compañera a continuación. A partir de la metodología planteada se obtuvieron los siguientes resultados. Durante la síntesis verde de las nanopartículas de óxido de cobre se observó un precipitado verde grisáceo, indicando la formación del material. En el espectro UV-Vis se observaron dos picos de absorción, alrededor de 263 y 320 nanómetros, asociados a compuestos de cobre, mientras que en la espectroscopía FTIR se evidenciaron bandas de absorción en la región de 400 a 600 centímetros a la -1, estas relacionadas con vibraciones características de los enlaces óxido-cobre, lo que respalda la presencia de especies de óxido de cobre. Por último, en el análisis de microscopía electrónica de barrido, se observaron estructuras tipo nanovarillas entrelazadas con morfología acicular laminar ramificada y tamaños entre 70 y 220 nanómetros. Estas características favorecen una mayor área superficial y disponibilidad de sitios activos para la fotodegradación.
En los ensayos de fotodegradación se evaluó la disminución de la absorbancia del azul de metileno a 664 nanómetros, bajo irradiación con luz blanca visible. El espectro UV-Vis mostró una disminución progresiva de la intensidad del pico característico conforme aumentaba el tiempo de irradiación, indicando una reducción gradual de la concentración del colorante en solución. En el gráfico se observa que la solución inicial presenta la mayor absorbancia, mientras que las mediciones posteriores disminuyen progresivamente, evidenciando la degradación del cromóforo del azul de metileno a medida que aumenta el tiempo de irradiación. La adición de peróxido de hidrógeno favoreció el proceso de incrementar la generación de especies de reactivas de oxígeno, las cuales interactúan con el azul de metileno acelerando su degradación. Finalmente, el análisis cinético mostró un mejor ajuste al modelo pseudo-segundo orden, obteniéndose un coeficiente de correlación cercano a 0.98. Este comportamiento indica que el proceso está controlado principalmente por interacciones químicas entre el azul de metileno y la superficie del catalizador, sugiriendo un mecanismo de quimisorción. La quimisorción permite que durante la etapa de oscuridad el catalizador y el colorante alcancen un equilibrio de contacto en la superficie. Así, al iniciar la irradiación de luz, el sistema está listo para lograr una degradación eficiente y favorable del contaminante.